A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos va a tratar otra vez un tema que ha sido motivo de varios programas y de varias presencias de personas interesadas en este tema que se ha vuelto ya una constante en la política latinoamericana. Estoy hablando de la corrupción, del huracán corrupción que está asolando realmente el escenario político latinoamericano de una manera grave, afectando de una manera muy grave a la visión de una democracia, a la visión de una sociedad que se esté organizando en torno a valores y a principios. El próximo viernes y sábado se celebrará en Lima la 8ª Cumbre de las Américas, cuya agenda principal se centra específicamente en este tema. Nunca más oportuno el tema. Hace unas semanas el país anfitrión, el Perú, sufrió la pérdida de su presidente, de Pedro Pablo Kuczynski, que debió renunciar a la presidencia de la República ante la certeza de que sería censurado por el Congreso peruano en caso de no presentar su renuncia. Hace 2 días hemos conocido ya la decisión de la Corte de Justicia en Brasil, prácticamente estableciendo que el expresidente Lula da Silva deba cumplir una condena de prisión de 12 años y que debe ir a prisión ya. Con estos 2 ejemplos creo que abundamos y entendemos la profundidad y la gravedad que el fenómeno de la corrupción está teniendo para la democracia latinoamericana y para la credibilidad de un sistema democrático que obviamente se va debilitando conforme estos episodios de corrupción se vuelven lugar común, se vuelven un tema del día a día y como que se van volviendo una cosa normal y una cosa a la cual más o menos hay que resignarse. Nos acompaña hoy Catalina Arias, una activista de la sociedad civil, que ha sido invitada por la OEA al Foro de Organizaciones Sociales que forma parte de la Cumbre de las Américas que va a celebrarse en Lima en las fechas que ya había mencionado. Justamente los temas que van a ser analizados y que van a ser estudiados al interior del foro son la democracia, la gobernabilidad y la corrupción. Catalina, bienvenida. Esperemos que nos puedas contar de cuáles son los objetivos, cuáles son los alcances y qué ponencias se espera alcanzar en este foro que entiendo proporcionará insumos a la cumbre para ser tratados y conocidos. Empecemos, si te parece, por el tema de la democracia. Perfecto, muchas gracias, Alan, por la invitación y también a la radio audiencia.
La verdad es que este foro, o sea, la temática que va a tratar las organizaciones sociales es precisamente, como tú dijiste, la democracia, la gobernabilidad y la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción incide importantemente en la democracia y la gobernabilidad de los pueblos. La corrupción afecta incluso a la sociedad en muchos aspectos porque le priva de sus derechos. Se entiende que democracia es la capacidad que tiene el Estado de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y no sus intereses particulares de las personas que están regentando el poder. Si es que el Estado no puede satisfacer las necesidades de los ciudadanos, afecta obviamente los derechos de los ciudadanos, tanto sociales como civiles, como políticos y como económicos. Entonces, la corrupción es un tema muy importante que a través de las reuniones de la cumbre se ha visto que es un tema que debe tratarse porque afecta a la mayoría de los pueblos, especialmente de América, especialmente de Sudamérica, y el objetivo de la cumbre es no solamente encontrar cuáles son las causas, porque estas causas más o menos ya han sido analizadas, sino qué se puede hacer para poder evitar que la corrupción siga instituyéndose. Y para este efecto toman en cuenta mucho las organizaciones civiles porque se han dado cuenta que la participación ciudadana a través de los mecanismos de transparencia, de expresión, la participación ciudadana es muy importante para colaborar con el Estado, para estar atenta a la fiscalización de actos de corrupción. Y entonces este es el objetivo, reforzar a las organizaciones sociales para que tengan alguna incidencia en los temas de fiscalizar la corrupción y también una incidencia en las normas que se deben emitir para poder controlar la corrupción a nivel institucional. Entenderíamos entonces que las entidades creadas por la institucionalidad tradicional del Estado estarían dejando de cumplir su función y al dejar de cumplir su función de fiscalización y de investigación sobre el manejo de la cosa pública, como que se ve la necesidad de una participación intensa de la sociedad civil en apoyo, digamos, no sé si es en reemplazo de estas instituciones que no están funcionando. Sí, efectivamente. Por ejemplo, en el Ecuador, la corrupción, desde mi punto de vista jurídico, porque yo soy abogada, desde mi punto de vista jurídico, empieza con un entramado jurídico, con el tema de la Asamblea Constituyente, después con los decretos, reglamentos y cambios de legislación que fueron aprobados por la Asamblea, que fueron puestos a conocimiento del público, pero que realmente sin una participación eficaz de los ciudadanos, entendiendo bien las normas, pudieran haberse dado cuenta que controles importantes, como por ejemplo la actividad de la Contraloría General del Estado, de la Procuraduría General del Estado, la buena aplicación de la Ley de Contratación Pública, etcétera, fueron destruidos poco a poco, y es así como se dan una serie de contratos, se dan una serie de permisibilidades para que el Ecuador esté como esté, en un endeudamiento económico muy alto y con contrataciones que ahora sabemos que han sido contrataciones en las que ha habido corrupción. Entonces, esos controles que teníamos en una constitución anterior, poco a poco con la nueva constitución y los decretos que se fueron dictando, hicieron que se rompan estos controles necesarios para la fiscalización. Entonces, es necesario que la participación ciudadana esté atenta a todo lo que está pasando en el país, no solamente en la regulación, sino que con la transparencia ellos puedan saber qué contratos se están realizando, en cuánto se está endeudando el Estado, por qué está haciendo este endeudamiento, y a través de la participación de los ciudadanos, no suplir, porque no podemos suplir, pero sí podemos ser veedores de esta fiscalización que deberían tener las instituciones de control. Cuando hablas de un entramado jurídico, deberíamos entender entonces que este entramado jurídico se crea a propósito para
blindar al sector público, en este caso implicado en estos procesos, para blindar a ese sector público de la posibilidad de la investigación, de la posibilidad del ser eventualmente inculpado por estos actos? Bueno, parecería, después de un análisis de todo lo que ha ocurrido, parecería que fue a propósito, porque en realidad las anteriores constituciones sí tenían, por ejemplo, los informes de Contraloría, informes de fiscalización, informes de la Procuraduría, y mediante decretos que se crearon por medio de la Presidencia de la República, simplemente esos informes ya no eran necesarios para la firma de contratos, se hicieron excepciones. Por ejemplo, en esto mismo del endeudamiento externo, ya no se necesitaba el informe del Ministerio de Finanzas, no se necesitaba el informe del Banco Central, sino de un cuerpo técnico. No lo digo solo yo, lo dice editorialistas del comercio, o sea, gente que conoce y sabe. Pero es bueno que nosotros nos enteremos de esas cosas, porque efectivamente vemos la necesidad de que la ciudadanía no puede estar sentada en la casa viendo cómo se endeuda el país, viendo cómo se hace contratos, viendo cómo tal o cual cosa está pasando, sin hacer un análisis de lo que está pasando. O sea, la ciudadanía debe ser educada. De alguna manera, a través de conferencias, foros, a través de estas importantes entrevistas, gente como ustedes que conoce y sabe, la ciudadanía tiene que estar enterada para que la ciudadanía tome las acciones debidas. Es decir, ya no podemos ser pasivos, nosotros tenemos que ser ciudadanos activos. Ya no podemos quedarnos en casa viendo cómo el país se enrumba. Y no solo es del país, hemos hablado prácticamente a nivel de Latinoamérica, estamos todos metidos en el mismo barco, ¿no? Sí, y esta es una pregunta que quería ver si ustedes tienen algún tipo de investigación ya hecha o algo. Este entramado jurídico del que hablamos y que mencionas tú sobre el caso ecuatoriano, ¿se repite en otros países? Es decir, tenemos una similar estructura jurídica o similar estructura opaca de la juridicidad en otros países en los cuales hemos encontrado estos graves problemas de corrupción. Hablemos del caso brasileño, hablemos del caso argentino, en los cuales, claro, se están dando en este momento juicios en contra de funcionarios altísimos del presidente de la República en Brasil, el caso de Lula que mencionábamos hace un momento. En el caso argentino, la presidenta Fernández igualmente está implicada en una serie de juicios y quién sabe dónde vaya a terminar esta situación, ¿no? Y la pregunta concreta es, ¿existió de alguna manera una articulación común en estos países para generar una legislación que permitiera esto? Bueno, parece que se sigue una ideología. Se habla del Foro de Sao Paulo, que es conocido por muchas personas. Esta ideología tiene varios puntos importantes, entre los cuales, por ejemplo, es crear gobiernos autoritarios, en donde no exista división de poderes. Efectivamente, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, la división de poderes no existe, porque la mayoría de los funcionarios públicos que fueron nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana son allegados al presidente de la República. Entonces, no existía división de poderes. Y esta misma situación se produjo, por ejemplo, en Brasil o en Argentina. Sí, también hay, eso digo, parece que se sigue una misma ideología, ¿no? Entonces, la división, hay que romper la división de poderes, hay que ser gobiernos autoritarios, hay que tomarnos la justicia, entonces, porque es necesario que la justicia no haga lo que debe hacer, o sea, es necesario controlar la justicia. Ese es uno de los objetivos primordiales, porque podemos tener corrupción y como somos gobiernos autoritarios que vamos a durar 10, 15 años, entonces ya no necesitamos, queremos un control de la justicia que nos mantenga en la impunidad. Entonces yo sí creo que existe una ideología en la mayoría de los pueblos mencionados, Brasil, Argentina, bueno, también un poco, y yo diría, menos en Perú, porque ellos tienen mayores controles, pero Ecuador y obviamente Venezuela, que todo el mundo sabemos, existe la principal función del Estado es ser
autoritario, tener todos los poderes y sobre todo una justicia cautiva. Y la otra cosa también, acabar con los medios de comunicación, la libertad de expresión, porque ellos constituyen un obstáculo para realizar todas sus acciones y estar en impunidad. Sería interesante, Catalina, y tal vez un tema que puedas tú plantear en el foro, es justamente establecer un estudio comparativo entre las modificaciones que se hayan ido dando constitucionalmente o no constitucionalmente a las estructuras legales de los países y hacer un comparativo y ver efectivamente si es que ha habido detrás de todo esto una idea guía alrededor de la cual se han orientado diversos gobiernos para impulsar lo que tú estás sugiriendo, que es la creación del Estado autoritario, del modelo autoritario estatal, que obviamente va a encargarse de que no haya investigación, de que la opacidad sea la norma y que bajo esa figura pues obviamente se pueda desarrollar un programa extenso de corrupción. Me parecería un tema interesante como para que lo plantees. Analicemos un poco el asunto de la gobernabilidad, cómo el tema corrupción está afectando la gobernabilidad. Yo tengo una percepción en el sentido de que la corrupción, sobre todo la corrupción impune, tiende a minar de manera gravísima la confianza de la sociedad en el modelo democrático que se pretende instituir. En el momento en que el modelo democrático no es capaz de reaccionar y de sancionar debidamente al corrupto y al aparato de corrupción que se crea, obviamente el sentido de valores dentro de la sociedad se va minando. Y desde ese punto de vista, la gobernabilidad se va minando. Pienso, no sé si es que este es un punto que se va a tratar también en el foro. Sí, por supuesto, la gobernabilidad es uno de los aspectos más importantes porque precisamente la falta de gobernabilidad o el peligro de la gobernabilidad y democracia se basa en la perspectiva que tiene el ciudadano con respecto a todo el gobierno, empezando por los temas políticos, empezando por quién nos gobierna, por las instituciones, por las libertades de expresión, las libertades ciudadanas. Entonces, los puntos que apoyan a una democracia y a una gobernabilidad son precisamente la división de poderes, la perspectiva del ciudadano de que el Estado está cumpliendo con sus actividades y funciones, que realmente los asambleístas no velan solo por sus intereses, sino por los intereses del país, que la justicia es una justicia independiente. Todos esos puntos son importantes para que exista realmente gobernabilidad y democracia. Si la corrupción afecta a estos puntos importantes, obviamente se afecta a la democracia y la perspectiva que tiene el ciudadano es que no somos gobiernos democráticos y por lo tanto somos gobiernos autoritarios. Unos no estamos de acuerdo y peleamos por un gobierno democrático, otros quizás dirán, bueno, no podemos hacer nada, sigamos con este tipo de gobiernos porque es lo único que tenemos. Lastimosamente, yo creo que es una cosa que todos los ciudadanos, como un derecho fundamental, debemos pelear por vivir en un país democrático, chico o grande, pero un país democrático, en donde nos podamos expresar, en donde podamos investigar qué está haciendo el Estado con nuestro dinero, en donde podamos pedir que las instituciones cumplan con sus obligaciones, que son los derechos ciudadanos, ¿no? Salud, educación, la comunicación, la transparencia, el conocer qué está haciendo el Estado, por qué lo hace, e incluso también a nivel internacional. Entre todas las organizaciones sociales latinoamericanas debemos ver que los gobiernos cumplan con lo que han pactado o con lo que piensan pactar en estas cumbres, porque para eso son las cumbres, para que los gobiernos tomen una línea de acción que sea común y que ayude a la corrupción. En este caso, parecería ser que la corrupción no es un fenómeno local, no es un fenómeno particular de un país, sino que es un fenómeno muy extenso, muy amplio, y en esa medida pensar que la lucha contra la corrupción puede hacérsela
localmente puede hacérsela más o menos a título exclusivo de un país determinado, resultaría un poco utópico. Claro, ¿no? es una locura, ¿no? Y realmente otro punto que a mí se me ocurre sería muy importante pensar, tratarlo en una cumbre, es el comprender que la corrupción es un delito internacional. Así es. Tanto por sus agentes cuanto por los destinos de los bienes y crear las condiciones para que este delito internacional sea tratado como tal. Es decir, la Policía Internacional, la Interpol, actúa en casos de narcotráfico, actúa en casos de trata de blancas. Pues la corrupción evidentemente es un problema de delincuencia organizada a nivel regional y mundial y que por lo tanto su enfrentamiento debería estar también enmarcado en una política multinacional y no local, ¿no? Así es, yo concuerdo con eso. Es importante que los países latinoamericanos piensen en normas internacionales que permitan que los corruptos no puedan vivir, salir y tener su dinero fuera en otros países, porque así entonces nosotros sancionamos a los corruptos, prescribe las acciones. Bueno, en estos casos ya tenemos leyes que dicen que no van a prescribir las acciones, pero se van a otros países, viven muy bien y nosotros tenemos que pagar las deudas de la corrupción, como ahora que estamos pagando un país que está quebrado y que probablemente poco a poco, aunque el presidente dice que no tenemos medidas de choque, pero poco a poco nos va a tocar sacar del bolsillo para pagar un endeudamiento que tenemos y además los huecos que han dejado por todos los coimas y este tipo de cosas. Entonces, solo a través de normas internacionales que los países se pongan de acuerdo, yo creo que podríamos hasta cierto punto tratar de no solo combatir la corrupción, sino que lo que el pueblo ecuatoriano quiere, que devuelvan el dinero. Entonces, eso no se puede hacer sin la ayuda de los otros países, ¿no? En este momento, en la legislación, digamos, interamericana, ¿existe algún mecanismo que permita una acción, al menos de información o de investigación respecto de este tema del destino de los dineros saqueados? Bueno, de lo que yo tengo entendido, hay una organización interamericana de anticorrupción, pero el de que puedan tener una información directa de dónde están los dineros, no, es a través de cooperaciones y dentro de los procesos judiciales, que yo sepa. Ahora, de hecho, al menos de lo que conozco, existen organizaciones privadas que por una tarifa hacen el seguimiento de la ruta del dinero mal habido y establecen exactamente el destino, dónde está, los montos, quién es el que los llevó, y que obviamente eso permite ya una puntualización específica de la autoría y en esa medida una acción de juzgamiento y una acción de recuperación. Entiendo que estos organismos en lo privado existen, y si es que existen en lo privado, probablemente generar un departamento de una policía internacional, pienso en el caso de Interpol, que se dedique a estos delitos financieros. Debería haber, pero de lo que yo sé, todas estas informaciones solo se hacen a través de procesos instaurados y a través de una cooperación, pero dentro de un proceso. Dentro de un caso específico. Dentro de un caso específico. Nosotros, por ejemplo, como CFODE, que es la coalición a la que estamos representando, nosotros pedimos a la Embajada de Estados Unidos la lista de Odebrecht, precisamente antes de la consulta popular, porque uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos es saber quiénes van a representarles, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a representar? ¿Una persona honesta, una persona que después es tildada de haber recibido coimas? Lastimosamente, eso es lo que pasa con las organizaciones sociales. No tenemos el poder ni económico, ni político, ni jurídico para exigir que nos den este tipo de información. Entonces, la transparencia, la comunicación, la información, que son derechos ciudadanos, tienen que ser recuperados a través de mecanismos jurídicos, a través de organizaciones o instituciones jurídicas que nos permitan tener efectivamente ese acceso, para nosotros también tener una incidencia. ¿Y tú crees que la cumbre
podría generar un espacio a la sociedad civil, un espacio de empoderamiento, un espacio de legitimación de su actuación y de sus posibilidades de investigar o de contribuir a una investigación para lograr esta fuerza que necesita la sociedad civil articulada y poder actuar ya con una representación legítima? Bueno, precisamente el tema de la cumbre es ese, ¿no? Cómo la organización civil o los actores civiles para poder mantener o para poder seguir creyendo en la democracia, mantener la gobernabilidad, pueden, con el acceso a la información, la transparencia o con el reforzamiento de la organización civil, se puede recuperar la democracia y la gobernabilidad y acabar con la corrupción. Entonces, la temática es muy interesante y se va a tratar cuáles podrían ser los mecanismos, cuáles podrían ser las aspiraciones de la organización civil, qué es lo que plantea la organización civil en estos temas para lograr estos objetivos. Precisamente la cumbre es para eso. Te agradezco muchísimo, Catalina, tu presencia y desde ya te comprometo a un programa en el cual nos cuentes cuál ha sido la visión de las otras organizaciones respecto de estos temas que son tan importantes y tan serios para la posibilidad de una continuidad democrática en el continente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.